prácticamente ustedes lo que saben es, dadas un sistema de ecuaciones, resolverlo mecánicamente, o sea, lo ponen en la matriz o como sea que resuelvan y ya estamos. Pero un problema de aplicación es importante porque entonces se entiende el para qué de las funciones, ¿sí? El para qué de las ecuaciones. Y si bien este problema puede darles un poco de trabajo, en realidad les va a ir saliendo a medida que les vayamos dando. Ustedes en ecuaciones diferenciales también hicimos algunos problemas y lo que más cuesta a veces es interpretar o escribir simbólicamente lo que nos están diciendo con las palabras, ¿sí? La representación de una frase matemáticamente. Y interpretar, digamos, con qué herramientas de las que contamos ya, con las que contamos, podemos resolver ese problema. Ahí está. Aproximación por mínimos cuadrados también, exactamente, ahí hay problema. Bueno, no sé qué le pasa a Flores que no está entrando. Voy a buscar a ver el problema, ese problema, y lo vamos a mirar entre todos un poquito hasta que él entre. Ahí va. A ver. Tres tipos de barbijo. O sea, ¿cuántas variables tenemos acá? Tres variables. Tres variables, ¿verdad? Y son variables porque evidentemente la cantidad puede ir variando según la necesidad o según los costos, lo que sea. Profe, yo lo había planteado como un problema de dos variables, porque también aclaraba de que las variables dependen entre sí. Cuando uno producía, el otro dejaba de producir. Ajá. Entonces yo lo que hice es definir un problema de dos variables en función de la tercera. Claro, pero vos lo que estás haciendo ahí es definir, digamos, la variación de una referida a las otras. Pero acá lo que te pide, fíjate que lo que pide acá es la ley de producción. Y la ley de producción es una función. ¿Ah? Una ley o una función. Hola, César. Juan. En secreto le estaba ayudando un poquitito a los chicos con su problema. Ahí está Lucas, que Lucas le explique. Lucas. No estoy explicando, estamos analizando el enunciado, no te preocupes. Vos nos traes todos tus problemas a la clase, ¿qué te pensás? ¿Qué te pensás? ¿Que vamos a resolver los problemas, Flores? Yo tengo una duda con respecto al enunciado nomás. No, Hola. entonces les decía que cuando que la producción te está pidiendo la ley de producción, ¿sí? Entonces, la ley de producción, eso es una función. Cuando te dice la ley, acá. Hola, hola. Sí. Hola, ¿me escucha? Sí, profe, yo tengo una pregunta sobre el enunciado. En el sentido de que cuando dice de modo que si produce más de uno debe dejar de producir los otros, a eso se refiere a que si produce, por ejemplo, 122.000 del tipo A, tendría que parar 1.000 y 1.000 del tipo B y el tipo C. ¿A eso se refiere? No, porque vos no podés producir 122.000 porque ya de entrada te dice que el máximo es 120.000. O sea, se refiere entonces a que si yo produzco el tipo A y tipo B al mismo tiempo, el tipo C para en forma proporcional. Es que en forma proporcional, sí. En forma proporcional. Disminuye y aumentan de forma proporcional, ¿sí? Pero acá lo que te está diciendo es que
una ley de producción, vamos a decir. ¿Querés decir algo, César? No, dele. Y esa ley de producción debería depender de A, B y C. Profe, Ahora, vos A, B y C podés tener condicionados aparte. Vos podés poner, no te olvides que en un campo escalar vos podés tener la función definida, ¿no es cierto?, de x, y igual a tal cosa, y aparte podés indicar para x mayor que 0, para y menor que 5, no sé. Vos podés condicionar las variables. Si yo digo que x, el máximo valor que quiero que tome es 8, entonces le pongo acá que sea menor que 8, ¿me entendés? O sea, vos, además de tener la ley por un lado, podés condicionar las variables por otro. ¿Se entendió lo que quise decir? Y acá la condición que impone es que el máximo valor que puede tomar A es este, el máximo valor es este y el máximo valor es este. O sea que yo tengo ahí un condicionamiento de los valores de las variables. Y Se sí, hizo silencio. a ver, no, César, mira, lee la pregunta de María Belén. Efectivamente. A ver, yo a algunos les pasé en un correo electrónico o en un chat, les pasé la siguiente explicación. Hagan de cuenta de que hay una máquina textil que puede producir tejidos de distinta densidad. Es obvio de que mientras más alta sea la densidad, menor es la cantidad de productos que puede hacer porque más tiempo le demanda a la máquina, ¿no es cierto? Entonces, para los de una determinada densidad, con el textil de una determinada densidad, fabrico un barbijo que tiene una alta capacidad de filtrado. A eso le llamaríamos barbijo tipo quirúrgico. Pero si la densidad del tejido es menor, estaría fabricando un barbijo del tipo común, y así con las distintas posibilidades que hay. La máquina es la misma, solamente que el tipo de tejido que hace la máquina cambia, y por lo tanto la capacidad operativa de la máquina cambia. De ahí está entonces de que cuando se hace un tipo de barbijo determinado, común, simple, por así decirlo, la máquina puede hacer una cantidad muy grande. Si la máquina se destina a otro tipo de barbijo, puede hacer otra cantidad distinta. Y así sucesivamente, de forma tal de que el dueño de la máquina, que tiene que manifestar cómo operar, tiene que tomar algún tipo de decisión. Y él sabe que sus capacidades operativas máximas están dadas por los datos del problema. No me acuerdo, en todo caso, ponerlo de nuevo al problema, Vivi, en la pantalla, porque no me acuerdo de los valores. Pero sería más o menos así. Claro, ahí está, ¿ves? El tipo A, que son los comunes, son 120.000 unidades por mes. Y esos serían los de menor densidad, el tejido, ¿no es cierto? Si yo tengo que hacer tipo B, que tiene mayor densidad, obviamente la máquina tarda más en hacerlos y por lo tanto lo máximo que puedo producir bajo esas condiciones son 80.000, sin hacer ninguno de los otros, por supuesto. Y viceversa. En el caso del C, como es de altísima densidad, me alcanza nada más que para hacer 60.000 unidades por mes. Entonces yo tengo que establecer un criterio de cómo es la ley de producción. A ver, la ley, la función o lo que sea. En realidad, cuando se habla de proporcionalidad, es cierto que se dice de que cuando dejo de hacer uno, hago más los otros y viceversa en una razón constante. Por lo tanto, es necesario establecer cuál es esa ley. Esa ley en realidad va a estar en relación a una superficie en el plano ABC, o como quieran llamarlo ustedes, y sobre esa superficie está la mecánica operativa de la planta
productora. No sé si eso es más claro Claro. o es más difícil. No, profe, está bien, eso era. Gracias. Correcto. Bien. Muy bien. De todos modos, o sea, no se háganlo al problema, pero tampoco se pongan a llorar si no les sale. O sea, puedan seguir consultando, ¿sí? Pero a Flores le consultan. A los que me mandaron un pedido de información les contesté a todos. Hubo alguien con el que estuvimos chateando hasta no sé qué hora de la noche y más o menos creo que lo terminó por encaminar. No sé todavía cómo le fue. Sí, profe, bastante bien me fue, gracias. Correcto. Yo insisto, los que he visto hasta ahora, todos se han preocupado por hacer una representación gráfica en el GeoGebra de algo. En realidad, el uso de la herramienta me parece perfecto, pero la herramienta te devuelve lo que vos le pidas. Pero si le pedís algo que es un absurdo, y la herramienta te va a devolver cualquier cosa. Hermosamente dibujado y hermosamente pintado, pero la realidad es que eso no representa nada de lo que es el mundo verdadero, ¿no es cierto? Exacto. Hay que tener en cuenta... Eso, César, que digamos, lo más importante de una representación gráfica es la interpretación que hacemos de Claro. esa representación, ¿sí? Yo uso bastante el graficador porque se grafica rápidamente, se grafica lindo, pero tengo que poder interpretar qué significa cada cosa. Tengo que poder entender lo que es una curva circular, más allá de que la pueda graficar linda o no. Y lo mismo una superficie, ¿sí? ¿Qué significa cada punto de la superficie? De todos modos, considero, César, que todos estos conceptos se van adquiriendo también a medida que avanzamos con estos temas. Hoy, por ejemplo, que vamos a dar derivada, creo que se va a poder avanzar un poco en la interpretación de estas cuestiones, ¿sí? Correcto. Bueno, bien. Todo el pizarrón. El problema de la derivada, todos lo tienen asociado en general a una idea de una representación gráfica y en realidad no es tan crucial la representación gráfica. El problema de la derivada para nosotros se indica como una velocidad de cambio, concretamente. Una velocidad de cambio o una razón que indique, una división, vamos a decirlo así, que indique una velocidad de cambio, concretamente. En cálculo 1, ustedes, en análisis 1, ustedes consideraban el problema de la derivada como un problema de analizar una función en un cierto lugar, dominio de la función, que yo llamo en este caso x sub 0, y decir, bien, paso x sub 0 a un cierto x sub 0 más un cierto delta de x. Entonces eso me representa a mí, sobre la recta que represento el dominio de la función, estar en este lugar y venirme, por ejemplo, hasta este lugar, tomando en este caso, por ejemplo, un delta de x negativo. Por lo tanto, acá estoy en un cierto x sub 0 más un cierto delta de x. Bien. La función en este lugar vale lo que tiene que valer, por lo tanto estamos exigiendo de que la función no solo esté definida en x sub 0, sino que esté definida en todos los alrededores de x sub 0, dado que no definimos específicamente cuánto vale delta de x, sino que imponemos cualquier delta de x, ¿no es cierto? Por lo tanto, estamos pidiendo de que la función sea perfectamente definida, hermosa, funcional, por así decirla, representable gráficamente, vamos a decirlo también de esa manera, que es una manera bastante intuitiva de entender que tenemos una cosa suave, y por lo tanto estamos exigiendo conocer el valor que toma la función en un punto x sub 0 más un cierto delta de x, y si nosotros a esto le restamos el valor de la función en x sub 0, lo que tenemos ahí es formalmente el incremento que toma la función para esta situación de incrementos de la variable. Y si a esto que está acá lo dividimos formalmente por el incremento de la variable,
lo que tenemos allí es una aproximación de una razón de cambio. ¿Qué cambia acá? La variable x cambió en un cierto delta de x, ¿no es cierto? Por lo tanto, allí nosotros tenemos la razón de cambio establecida. A ver, yo ahora que estoy de cuarentena y que como mucho, hoy me peso y tengo 100 kilos y mañana me peso y tengo 101 kilos. El cambio formal que tuve yo fue 1 kilo. El lapso de tiempo para mí fue 1 día. O sea que en principio yo estaría diciendo las cosas de la siguiente manera. De seguir comiendo como estoy comiendo, estoy incrementando mi peso según una razón o velocidad de cambio de 1 kilo por día. Es obvio de que eso es un valor así loco que yo tiré, pero que de alguna manera pone de manifiesto qué es lo que le pasa a algo que cambia y el significado que tiene esa razón de cambio, ¿no es cierto? Bien, lo que se persigue es en la razón de cambio que se llama puntual, y la razón de cambio que se llama puntual es lo que formalmente nosotros lo manifestamos en términos del límite cuando delta de x tiende a 0. ¿Se entiende más o menos hasta allí? O sea, eso para nosotros es formalmente el concepto de derivada, sabiendo de que si este límite existe, este límite formalmente se va a expresar simbólicamente de esta manera, de acuerdo como ustedes estuvieron haciendo en cálculo 1 o en análisis 1. Y eso, desde el punto de vista de una forma gráfica, de alguna manera, si esto que está acá es el punto de x sub 0, la pendiente de la recta que es tangente a la curva en este punto, que corresponde al valor x sub 0 del dominio, se corresponde con lo que nosotros llamamos razón de cambio, por la historia esa que ustedes conocían de primero pensar en la recta secante para luego pasar a la recta tangente cuando delta de x tendría a 0. O sea, eso no lo repito porque supongo yo que lo tienen más o menos aclarado. Pero, en definitiva, hay algo importante acá, que es lo siguiente. Si nosotros estamos en el punto x sub 0, pudimos pensar que nuestro problema se iniciaba con un delta de x negativo, y estábamos en un cierto x sub 0 más un cierto delta de x, o bien teníamos un delta de x positivo, por lo tanto nos pasábamos a la derecha, y acá estábamos en un cierto x sub 0 más un delta de x. Fíjense que yo acá no especifico que delta de x tiene que ser positivo o delta de x tiene que ser negativo, simplemente especifico cualquier delta de x alrededor de x sub 0. Por lo tanto, si es que existe el límite, es absolutamente independiente de si me aparté hacia a la derecha o si me aparté hacia la izquierda del punto. Es más, digo que este límite, si es que existe, debe ser absolutamente independiente de la consideración direccional que he considerado yo acá. Derecha, izquierda. Fíjense que es una consideración direccional. Por lo tanto, si este límite existe, lo que nosotros decimos es que existe la derivada en el punto x sub 0. ¿Alguna consulta hasta ahí? Ahora yo me refiero a una situación particular de un campo escalar cuyo dominio está definido en R a la 2. Si nosotros tenemos un campo escalar cuyo dominio está definido en R a la 2 o está incluido en R a la 2, voy a suponer entonces que tengo esto como parte del dominio y tengo como situación similar a la anterior x0, 0, 0 y sub 0, el par x0 y 0. Este punto que está acá es un punto que pertenece al dominio de la función. Por lo tanto, lo que estoy diciendo es de que la función está perfectamente definida en este lugar. Y obviamente voy a exigir que la función esté perfectamente definida en los alrededores de este lugar. Entonces, como en el caso de análisis 1, yo me aparté del punto x sub 0 hacia la derecha o hacia la izquierda. Y dije, si es que existe la derivada, es absolutamente independiente de ese apartamiento. Acá, fíjense que el apartamiento que yo tengo alrededor de este par ordenado
es en principio mucho más extenso o grande en principio en la forma de pensar de como pensaba yo en análisis 1. En análisis 1 yo pensaba izquierda o derecha. Y acá puedo ir a parar a cualquier lugar. Por ejemplo, puedo apartarme del par X0 y 0 y venir a este lugar. Por lo tanto, el apartamiento neto que existe, si lo comparo en términos de lo que tenía en análisis 1, fíjense que en análisis 1 lo voy a dibujar acá de nuevo. Esto es x sub 0, eje x, y digo, esto que está acá es x sub 0 más delta de x. Esto que está acá es el apartamiento concreto. Me separé de ese lugar x sub 0 una distancia delta de x. Si me aparté hacia la izquierda, delta de x es negativo, pero la distancia delta de x concretamente es el valor absoluto de delta de x, ¿no es cierto? Bien, acá el apartamiento que me queda, dado que la métrica que estoy considerando sigue siendo la métrica euclídea, esto que está acá, fíjense que no va a ser otra cosa que delta de x al cuadrado más delta de y elevado al cuadrado, raíz aritmética positiva de esa operación, dado que la métrica que nosotros estamos considerando dentro de, del espacio métrico que estamos considerando para considerar el dominio de esta función, involucra una métrica euclídea, y la métrica euclídea, o sea, el teorema de Pitágoras, vamos a decirlo así en criollo acá, es esto, y por lo tanto, si estaba en este lugar y me vine hasta este lugar, no me queda más remedio de decir que el apartamiento neto es esto. Entonces, ¿cuánto vale la función en este punto? Y la función en este punto vale f en x sub 0 y sub 0. ¿Cuánto vale la función en este punto? Y es muy simple. Vale f en x sub 0 más un cierto delta de x, y sub 0 más un cierto delta de y. Y obviamente el concepto sigue siendo lo mismo, la razón de cambio. Por lo tanto, lo que tengo que construir yo formalmente acá es la resta del valor en x sub 0 más delta de x, y sub 0 más delta de y, menos el valor que toma la función en el x sub 0 y sub 0. Y a eso lo tengo que dividir contra el apartamiento de la variable, como hice yo en análisis 1, o sea, con el delta de x, pero mi apartamiento acá no es otra cosa que delta de x al cuadrado más delta de y al cuadrado, raíz cuadrada. Y por lo tanto acá me queda un problema de un límite, pero es doble este límite en el sentido de que la variable de mi problema acá se llama delta de x y delta de y. Fíjense que x sub 0 e y sub 0 son datos fijos y constantes. Y la única variable que yo tuve acá en mi problema fue este maldito valor de delta de x y este maldito valor de delta de y, que me definieron el apartamiento neto de acá hasta acá. Y por lo tanto lo que tengo que analizar ahora es si es que este límite doble existe, en el sentido de que me voy a acercar según un criterio formal direccional que corresponde a la dirección establecida como la recta que contiene a este pequeño segmento que consideré como apartamiento en un principio. Por lo tanto, tengo que mantenerme bajo estas consideraciones. Bien, si este límite existe, vamos a escribir acá límite cuando delta de x y delta de y tienden al par 0, 0, concretamente porque mis dos variables nuevas que aparecieron en el problema se llaman delta de x y delta de y. Bien, este es un problema bastante complicado y les anticipo ya, no tiene solución. O sea, no tiene solución única, y para cada apartamiento que yo elija, para cada forma de alejarme del par ordenado x0 y 0, tengo un resultado distinto. En otras palabras, si mi apartamiento fue este y vine a este lugar, cuando tienda a 0 delta de x y delta de y, me voy a venir por un camino contenido sobre una recta que pasa por este punto y por este punto. Si mi forma de apartarme era esta, entonces significa de que tengo yo acá el camino concreto dado por esta recta y haciendo delta de x y delta de y a 0, acercando este punto a este punto, sería en el criollo de nuestra explicación formal, ¿no es cierto? Bueno, cada una de estas direcciones establecidas acá produce un resultado distinto. ¿Qué significa?
que el concepto de límite de un cociente de incrementos tal cual como nosotros lo teníamos en análisis 1 no existe acá. No obstante, como existe un resultado para cada dirección, nosotros acá vamos a hacer uso de una herramienta que no es única y vamos a decir, perfecto, la derivada es direccional y a cada dirección que le asignemos vamos a tener una razón de cambio, lo cual es bastante sensato pensarlo, ¿no? Porque miren, si lo toman ustedes con respecto a una comparación con análisis 1, y nuestra representación gráfica de la función de análisis 1, f de x en función de x, era, por ejemplo, esto que estaba acá, y este que está acá es el punto x sub 0, alguien diría, bueno, perfecto, si estoy en este lugar y tengo que llegar hacia el punto x sub 0, tengo que de alguna manera subir la curva, y el esfuerzo físico sería el de la caminata que hace la persona subiendo la curva, ¿no es cierto? Y no hay muchas posibilidades allí respecto a pensar que tengo yo distintos resultados de índice de variación. Pero miren ustedes ahora, si lo tomasen literalmente a esto en términos de una representación gráfica y piensan en un paraboloide de revolución invertido, no me interesa exactamente cómo es la referencia de los ejes, lo voy a escribir de esta manera así, X, Y y Z, y pienso yo en una especie de superficie tipo paraboloidea que está metida por acá. Y nosotros estamos ubicados en un par X0 y 0 del dominio como este que está acá. Y este es el valor que toma la función en este lugar. Entonces alguien diría, bueno, perfecto, supongan que uno caminase a través de una curva de nivel de este paraboloide. Estoy hablando en términos de algo que supongo yo que ustedes más o menos ya lo tienen reconocido. Si nosotros caminásemos sobre una curva de nivel en donde la función es constante, yo no haría ningún esfuerzo físico porque la altura física que tengo que vencer es ninguna porque estoy sobre una curva de nivel y estoy trabajando o moviéndome a cota constante. Pero si mi intención es caminar a través de otro camino, fíjense de que de alguna manera mi esfuerzo físico va a ser distinto porque probablemente exista un camino que sea el más empinado y otro camino que sea el menos empinado. Por lo tanto, la razón de cambio de la altura de la superficie esta es distinto a cada tipo de direccionamiento. Ese direccionamiento es el que se ve reflejado acá en el plano XY cuando yo me fijo en qué lugar estoy acá arriba. ¿Alguna pregunta? Sí, está bien, pensé que era una pregunta. César, ¿Sí? tenemos unos 9 minutos, así que si se cierra, entramos otra vez igual, ¿sabes? Correcto. Bien, como les dije entonces, ese límite de ese cociente de incrementos depende del camino. Entonces, el matemático inventa las cosas o decide las cosas de la siguiente manera. En el dominio de la función, nosotros estamos en el par x0 y 0. Eje X, eje Y. Entonces alguien puede decidir, bueno, perfecto, voy a considerar un apartamiento de este punto exclusivamente sobre la recta vertical que pasa por ese lugar x0 y 0. ¿Qué es lo que estoy diciendo bajo estas condiciones? De que no tengo apartamientos laterales. Por lo tanto, si no tengo apartamientos laterales, en este caso formal, tengo un problema estrictamente descrito en términos de decir que delta de x es igual a 0. Y por lo tanto tengo la posibilidad de tomar un delta de y nada más y alejarme de este lugar hasta acá o alejarme de este lugar, por ejemplo, hasta acá. Entonces, bajo esta condición, fíjense que la función corresponderá a un cierto x sub 0, y sub 0 más un cierto delta de y menos f en un x sub 0, y sub 0, dividido, y fíjense que acá en el denominador debería aparecer la raíz cuadrada de delta de x al cuadrado más delta de y al cuadrado, pero fíjense que delta de x dije yo que vale 0, porque tomé un direccionamiento particular y por lo tanto me queda la raíz cuadrada de delta de y al cuadrado y por lo tanto simplemente me queda la forma delta de y.
Con lo cual, mi problema ahora se reduce a calcular un límite simple cuando delta de i tiende a 0, dado que yo ya elegí delta de x igual a 0 en un principio. Y por lo tanto establecí un criterio de direccionamiento que está en realidad, como digo yo, paralelo al eje y. Y si este límite existe, fíjense que este límite depende de una sola variable, y es la variable delta de i. Y si este límite existe, significa entonces de que a esa derivada la voy a simbolizar específicamente como la derivada de la función en el par x0 e y0 con respecto a la variable i, y esta es la notación simbólica más común que aparece normalmente. Por ahora dejamos esta notación, después vamos a trabajar con algunas otras notaciones que son equivalentes. Pero en principio, fíjense que lo que estoy planteando es de esta manera. Y esto que está acá involucra un direccionamiento determinado, considerando la condición de que delta de x siempre es 0. Es obvia de que salta inmediatamente de que la otra posibilidad que yo tengo acá es decir, perfecto, delta de y es siempre igual a 0. Entonces mi problema ahora va a estar circunscripto a una forma paralela, a una dirección paralela al eje x. Por lo tanto, tendré yo un delta de x hacia acá o un delta de x hacia acá para alejarme de este punto. Y fíjense que si eso es factible de hacer, estaríamos hablando de calcular el límite de un cociente de incrementos para la condición delta de f en x sub 0 más un cierto delta de x, coma, y sub 0 menos f en x sub 0 y sub 0 dividido, y ahora en el denominador acá va a aparecer, dado que delta de i era igual a 0, por el criterio direccional que yo elegí, va a quedar entonces delta de x al cuadrado más delta de i al cuadrado, que ya es 0, raíz cuadrada, y eso me queda simplemente como delta de x. Y esto que está acá, desde el punto de vista simbólico, se va a expresar como la derivada parcial de la función respecto de la variable x en el par ordenado x sub 0 e y sub 0. Lo que quiero decir con todo esto es de que este resultado y este resultado no necesariamente es el mismo. Hay situaciones particulares en donde sí es igual, pero en la generalidad este resultado y este resultado son distintos. Ahora bien, ¿qué pasa con el resto de las direcciones? Y con el resto de las direcciones no me queda otra vuelta que considerar un análisis cuando delta de x y delta de y tienden al par 0, 0. ¿De quién? De f en x sub 0 más un cierto delta de x, y sub 0 más un cierto delta de y, menos f en x sub 0 y sub 0, dividido delta de x al cuadrado más delta de y al cuadrado, raíz cuadrada. Bien, fíjense que en los tres casos generales que he planteado acá, he planteado en definitiva dos casos particulares de derivada direccional cuando planteamos direcciones paralelas al eje X y paralelas al eje Y, que son las dos situaciones acá arriba. Y estas situaciones direccionales particulares se llaman derivadas parciales. Y las situaciones que no son necesariamente paralelas al eje X y al eje Y, sino que son oblicuas a esos ejes, las llamamos derivada direccional. Eso no significa de que esto y esto también no sean un caso particular de derivada direccional, solamente que se los bautiza con el nombre de derivada parcial, y a esto derivada direccional, concretamente. En todo caso, Viviana, si te parece, hacemos un pequeño alto quiero decir, y mientras nos reconectamos, dado que queda poco tiempo, ellos plantean un caso particular de una f de xy igual a, qué sé yo, 2 por x más 5 por y más 3, que es un plano, formalmente que es una superficie plana. Toman el caso x sub 0, y sub 0 igual a el 1, 2, por ejemplo, y calculan los límites que hemos tomado en cuenta. El límite tomando delta de x igual a 0 y el límite tomando delta de y igual a 0, para ver si descubren algo respecto a esta función lineal que corresponde a un plano en el espacio tridimensional. ¿Puede ser? Y nos conectamos en unos 5 minutos. Perfecto. ¿Sí? ¿A qué hora volvemos?
Son las 5:07, tomamos 5:15. 5:15, dale, listo. Mientras tanto, analizan este problema y traten de calcular el límite cuando delta de x tiende a 0 de f. Fíjense, estoy hablando de f en 1 más delta de x, 2 menos f en 1, 2 dividido delta de x. Calculen el límite cuando delta de y tiende a 0 de f en 1, 2 más delta de y menos f en 1, 2 dividido delta de y, que son los dos casos direccionales llamados derivadas parciales. Traten de construir esto para este ejemplo. Y nos encontramos a las y 15. Pregunto, ¿ahí no sería 0 porque me quedarían las mismas presiones si reemplazo delta de x? No, no te va a dar 0. En este caso no te da 0 con seguridad. Para nada te da 0. Fíjate, hace bien esto, menos esto. Hace bien esto, menos esto. No te olvides de ningún detalle. Escribilo y fíjate. De hecho, te anticipo que el resultado que te vas a encontrar de este límite va a ser igual a 2, o verificar que esto es igual a 2, y el límite de este caso es igual a 5. Verificar que eso es así. Ya te lo anticipo. Nos vemos a las y 15, ¿puede ser? Fíjense que esta función que está acá es la que tomamos como el ejemplo del otro día para analizar el problema del límite, ¿no es cierto? Parecida, no es exactamente la misma. Pero entonces, nuestro problema acá es, ¿cuánto vale f en 1, 2? Y bueno, es muy fácil. 2 por 1, 2, 2 por 5, 10, 12 y 3, esto vale 15, ¿no es cierto? ¿Cuánto vale f en 1 más un cierto delta de x, 2? Fíjense que acá tomé en consideración la situación particular de tomar delta de y igual a 0. Entonces, esto que está acá no va a ser otra cosa que 2 por 1 más delta de x más 5 por 2 más 3. Y esto lo termino por escribir como 2 más 2 delta de x, 10 más 13, ¿no es cierto? Bueno, ahora construyo f en 1 más un cierto delta de x, 2, menos f en 1, 2, y esto es igual a 2 más 2 delta de x más 13 menos 15, dividido delta de x, dividido delta de x. Y acá noten ustedes que este 2 con este 13 y este 15 se cancelan mutuamente. Y esto que está acá no es otra cosa que 2 delta de x dividido delta de x. Y en esta estructura que tenemos acá, fíjense que este cociente de incrementos es absolutamente independiente de delta de x, por la razón de que esto se cancela y esto formalmente vale 2. Y por lo tanto, el límite de f en 1 más delta de x, 2 menos f en 1, 2 dividido delta de x, cuando delta de x tiende a 0, es exactamente lo mismo que calcular el límite cuando delta de x tiende a 0 de la constante 2, y eso que está acá no es otra cosa que la pobre constante 2 porque es absolutamente independiente de delta de x, ¿no es cierto? Ahora bien, moraleja de todo esto, observo esto y digo, ajá, acá la única variable que tuve en juego fue el incremento de x, porque el incremento de y era constante. Si el incremento de y es constante, es como que esto se hubiese comportado como una constante, esto es una constante, y por lo tanto mi problema se transforma en un problema de una sola variable, y la única variable que entra en juego bajo la condición esta que tengo escrita acá, es esta que está acá. Y esto que está acá, de acuerdo al comportamiento de análisis 1, su derivada es 2. ¿Se entiende? Si tengo el mismo pensamiento, al tener el mismo pensamiento, y analizo la situación formal cuando delta de x es igual a 0, concretamente, entonces voy a pensar, perfecto, entonces todo lo que va a ser variable va a estar en relación con delta de y. Por lo tanto, todo esto se va a comportar como una constante, y me voy a encontrar acá que la derivada de esa estructura que es constante más constante por variable es igual a, la derivada de la constante es nula, ya lo sé de análisis 1, y por lo tanto la derivada parcial de la función respecto de la variable y acá queda 5. Por ese motivo, esto
quedó bien claramente dado en términos de decir que la derivada parcial de esta función respecto de la variable x en el par 1, 2 es igual a 2, y la derivada parcial de esta función respecto de la variable en el par 1, 2 es igual a 5. Ahora bien, miren este caso como un caso particular en donde esto, que es el resultado del límite, es absolutamente independiente de cuánto diablos valen las variables que entran en juego. En otras palabras, si nosotros hubiésemos intentado escribir acá la derivada parcial de la función en cualquier lugar xy, me hubiese encontrado con que el resultado era 2, y si trataba de calcular cuánto vale la derivada parcial de la función respecto de y en cualquier lugar xy, me hubiese encontrado con que el resultado era igual a 5. ¿Se entiende? O sea, es absolutamente independiente de la variable el resultado de la derivada. ¿Por qué pasa eso? Porque tengo una superficie plana. Y la superficie plana tiene una inclinación que depende de la dirección que considere. A ver, todos más o menos conocen lo que es un techo de dos aguas, ¿no es cierto? En general, una de las aguas va hacia el frente de la casa, la otra de las aguas va hacia el fondo de la casa. Imagínense que lo voy a intentar dibujar acá así en forma muy, muy grosera, ¿no es cierto? Imagínense que estoy circunscripto a la parte delantera nada más. Agarro una escalera, me subo al techo y estoy parado en este lugar del techo. Imagínense de que por las razones formales del techo intento caminar en forma paralela a la vereda, que es esta que está acá. Si tengo un techo como el que estoy pensando, que tiene una inclinación fija, paralela a la vereda, estoy con una inclinación nula y la tasa de cambio que tiene el techo es 0. En cambio, si me pongo perpendicular a la vereda, hacia el fondo de la casa, significa que si intento caminar me voy a encontrar con que tengo que trepar mucho, ¿no es cierto? ¿Se dan cuenta ustedes de que allí mi tasa de variación o mi índice de incremento que tiene el techo por unidad de longitud de la variable es una constante que valdrá lo que tenga que valer, ¿no es cierto? ¿Se entiende lo que estoy planteando, ¿no es cierto? O sea, las superficies planas, no importa en dónde estoy, siempre me voy a encontrar con que la tasa de variación respecto de una variable y la tasa de variación respecto de la otra variable siempre va a ser una constante. De hecho, cualquier relación funcional de la forma f de xy igual a constante a por x más constante b por y más una constante c, como en este caso, tendrá una derivada parcial respecto de la variable x en cualquier lugar como a, la derivada parcial de la función respecto de la variable y en cualquier lugar xy como b, ¿no es cierto? ¿Se entiende? Es eso lo que está pasando acá en este caso particular. Ahora bien, si yo me baso en el pensamiento de que cuando analizo esas dos direcciones particulares, una que está en relación a una paralela al eje X y la otra que está en relación a una paralela al eje Y, este es el par X0 y 0, fíjense que yo no necesariamente ahora tengo que tener un ejemplo de esta naturaleza, puedo tener un ejemplo totalmente distinto. Y ahí obviamente las cosas van a cambiar. Pero imagínense que tengo una función de dos variables, f de xy igual a x por el seno de y. Pongamos una cosa así rara. Bien, fíjense que esta estructura funcional está definida para cualquier valor de x y para cualquier valor de y. O sea que su dominio es r a la 2. No me importa en dónde estoy, pero si tengo que considerar un problema de la derivada, basándome en el pensamiento anterior, diría así: si tengo que encontrar la derivada respecto de la variable x, pienso que y es una constante, y me voy a encontrar acá que una estructura de este tipo, al ser derivada respecto de la variable x, pienso que y es una constante. Como y es una constante, seno de y sigue siendo otra constante, y por lo tanto esta estructura funciona como variable por constante. Y la derivada de la variable por constante, ya se demostró en análisis 1 que es igual a la constante, por lo tanto es igual al seno de y. Y si pienso en la derivada respecto de la variable y, en cualquier par ordenado de xy, acá entonces tengo x, una constante, y si es una constante por una variable, mi problema va a ser constante por la derivada de la variable.
Y la constante no es otra cosa que x, y la derivada de la variable va a ser la derivada de la forma trigonométrica seno, y la derivada de la forma trigonométrica seno es coseno de y, ¿no es cierto? ¿Se entiende? Y por lo tanto, fíjense las estructuras de las derivadas parciales basándome en ese pensamiento. Bien, así funciona esto. Yo trato de ser lo más concreto y compacto posible en la explicación y exijo que le peguen una leída a los libros en donde esto está desarrollado de mejor manera. Pero intento que ustedes piensen de que lo que estoy acá planteando es la derivación direccional sobre direcciones especiales. Una paralela al eje X, la otra paralela al eje Y, que son estas dos derivadas. Y cualquier otra cosa, que ya lo vamos a ver cómo se termina de concretar, se va a llamar derivada direccional, cualquier otra cosa. Veamos una interpretación geométrica que no viene mal tomarla en cuenta para analizar esta situación. Fíjense que si nosotros tomamos una función de dos variables f de x, y cualquiera, en donde imaginamos su representación gráfica en términos de una superficie dada, y la voy a ver a esa superficie en el primer octante por una razón de simplicidad en la explicación. Y me imagino que esa superficie es más o menos una especie así de pseudo casquete esférico que está metido acá, representando a esta función de dos variables. Me imagino eso, ¿no es cierto? Este que está acá, concretamente, es el par ordenado x0 y 0, o sea que esto que está acá es 0 y 0, esto que está acá es x0, 0, bueno, y este que está acá formalmente es el par x0 y sub 0. Esto que está acá es el valor que toma la función en ese par ordenado, o sea que esto que está acá en concreto es lo que nosotros estamos representando geométricamente como f en x sub 0 y sub 0. Si nosotros pensamos en que nuestro problema ahora está caracterizado por un direccionamiento paralelo al eje X, a la altura y sub 0, entonces yo pienso de que todo el evento que voy a analizar va a estar en relación a estar contenido sobre una recta que pertenece al plano XY y que pasa por el punto X0 y 0 y que es paralela al eje X. Concretamente es eso lo que estoy diciendo yo allí para definir mi problema direccional al intentar calcular la derivada parcial respecto de la variable X. Entonces, como y sub 0, como y se comporta como una constante y mi problema ocurre en y sub 0, entonces lo que yo estoy teniendo acá es una intersección con una superficie plana contra esta superficie y aparece una curva que va a ser la intersección. Fíjense que esto que está acá, lo voy a marcar acá apenitas, se constituye en una superficie plana que tiene la característica de tener cualquier valor de x, pero su valor y igual a y sub 0 y cualquier valor de z. Esta superficie plana, fíjense que tiene un dato concreto, y igual a y sub 0. No me importa cuánto vale x, no me importa cuánto vale z. Pero si yo busco la intersección de esta superficie con la superficie que define a z igual a f de x, y me voy a encontrar con que la intersección de ambas superficies describe una curva. Cuando analizo el problema de incrementar x en un cierto delta de x, ya sea positivo o negativo, me voy a encontrar con que la derivada parcial va a coincidir con la interpretación de la derivada de una función de una sola variable dada por esta curva, y eso que está allí, si es que existe la derivada será interpretada como la pendiente de la recta que es tangente a la superficie en este punto. Esta recta que está acá es una recta que vive en el plano x y sub 0z y es o tiene la propiedad de ser tangente a la superficie en el lugar en donde este plano corta a la función, o sea, en el lugar en donde se define esta curva. Fíjense que esta curva, concretamente, es una curva que la podemos identificar como una f de x, y sub 0, y esto no es otra cosa que una cierta g de x, dado que y es igual a una constante. Por lo tanto, la derivada parcial de la función
en el punto x sub 0 y sub 0 coincide con la derivada parcial respecto de x, coincide con la derivada de esta función que depende de la variable x, ¿no es cierto? Y la derivada será interpretada, de acuerdo a los términos de análisis 1, como la pendiente de la recta que es tangente a la superficie. Ahora bien, yo les digo a ustedes en términos formales del pensamiento que tenemos disponible. En este punto, esta superficie, ¿cuántas rectas tangentes tiene? Y tiene tantas como yo quiera, porque en definitiva yo puedo plantear distintos direccionamientos en el plano XY. Por ejemplo, el otro direccionamiento, que era el direccionamiento paralelo al eje Y, se ha provocado un caimiento. La otra dirección paralela al eje Quedó registrado. Quedó registrado. La otra dirección paralela al eje Y, que es esta que tengo escrita acá, dibujada acá, me va a generar un problema parecido porque me va a fabricar a mí una superficie plana que va a estar caracterizada por x igual a x sub 0, no me importa cuánto vale y, no me importa cuánto vale z, y esa superficie plana va a cortar a la f de xy según una curva. Y esa curva va a tener en este punto la posibilidad de tener una recta que es tangente, y la pendiente de esta recta va a ser dada en términos de algo que ustedes acaban de conocer recién, como derivada parcial de f respecto de y en el par x0 y 0, ¿no es cierto? En este par que tengo escrito acá, x0 y 0. De allí está entonces de que tengo una recta tangente a la superficie en este punto, otra recta tangente a la superficie en este punto. ¿Cuántas rectas me faltan? Y me faltan un montón de rectas. Ese montón de rectas va a estar dado en términos de que su pendiente va a estar medida en términos de algo que nosotros vamos a llamar derivada direccional. Y tenemos que ver cómo se establece ese direccionamiento. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Alguna consideración? ¿Y qué ¿Notan sucedería? ustedes? Sí, te escucho. ¿Qué sucede cuando hago que las dos variables tiendan a un valor? Bien, voy a eso. Fíjate que hasta ahora, en función de lo que vos me preguntás, lo que hice fue evadirme del problema simultáneo. Porque hasta ahora yo lo que hice fue, no voy a incrementar en X, no voy a incrementar en Y, cualquiera de las dos situaciones. O sea que me jugué en una consideración formal donde evito el problema de pensar en ambos en simultáneo. Bien, yo te voy a decir lo siguiente. Vamos a tomar eje X, eje Y, el par x0 y 0. ¿Está bien? x0, 0, 0 y sub 0. Vamos a tomar en cuenta una situación, por ejemplo, de alejarnos del par x0 y 0 hasta este lugar, en donde acá he considerado un delta de x y un delta de y determinado. ¿Sí? Específicamente he considerado eso. Y luego mi problema va a ser considerar la dirección establecida por la recta que pasa por estos dos lugares y hacer que este punto se acerque a este punto sin cambiar esa dirección. O sea, manteniéndome sobre la recta. ¿Qué es lo que pasa acá si me mantengo sobre la recta? Si me mantengo sobre la recta, hay una y solo una constante que se pone en juego. Fíjense, es este ángulo. Este ángulo que lo voy a llamar phi. Si mi punto incrementado hubiese sido este, la recta en cuestión hubiese sido esta, y me hubiese encontrado con que el ángulo hubiese sido, concretamente, si tomo el ángulo referido al eje X positivo, fíjate que el ángulo bajo esa situación hubiese sido este ahora, ¿no es cierto? Si hubiese tomado un punto que como este que está acá, hubiese sido esta la consideración, y mi ángulo hubiese sido este otro.
¿Se entiende? O sea que estoy considerando yo en el plano XY, cuando considero la dirección establecida por la recta que pasa por los dos puntos del inicio del análisis, entonces la única consideración que tengo acá factible es la de pensar de que phi permanece constante. Es esa la idea, ¿no es cierto? Bien. Entonces, te anticipo el resultado y no te lo demuestro todavía. Te digo lo siguiente. Vuelvo nuevamente a la gráfica de estar en el X0 y 0. Acá. Eje X, eje Y. Y digo, cuando al principio nosotros consideramos un incremento únicamente así y la recta estaba paralela al eje X, ¿cuánto valía nuestro ángulo phi bajo esa condición? Nuestro ángulo phi bajo esa condición era igual a 0. ¿Se entiende? Cuando nosotros considerábamos la situación paralela al eje Y, y estábamos en este lugar, por ejemplo, y hacíamos tender este lugar a este lugar, fíjate que nuestro problema ahora consideraba un ángulo phi igual a pi sobre 2. O sea que la derivada parcial de la función respecto de la variable x en el par x0 y 0 estaba relacionada con un ángulo phi de criterio de direccionamiento igual a 0. Y la derivada parcial respecto de y en el par x0 y 0 está relacionado con un ángulo phi igual a pi sobre 2 cuando el criterio de direccionamiento coincide con el que estoy tomando paralelo al eje y, por supuesto, ¿no es cierto? Ahora bien, cuando nosotros tomamos un criterio direccional distinto, lo voy a dibujar acá pedagógicamente más o menos allí para que sea claro, digo, fíjense que mi criterio acá habla de un ángulo phi distinto de 0 y distinto de pi sobre 2, por supuesto, y por lo tanto tengo un delta de x y un delta de y. Entonces, a la derivada la voy a simbolizar de esta manera. En vez de simbolizarla como f sub x y f sub y, la voy a indicar así. Derivada de la función en el par x0 y 0, pero tomando en cuenta un criterio direccional phi. Por eso lo escribo de esta manera. Y te digo, el resultado de mi problema es el siguiente. Va a ser igual a la derivada cuando la dirección phi es igual a 0. F sub x en el par x0 y 0, multiplicado por el coseno del ángulo phi más la derivada de la función cuando phi vale pi sobre 2, o sea, con respecto a y, en el par x0 y 0, multiplicado por el seno de phi. Fíjate cómo funciona esta formulación. Si phi fuese igual a 0, esto es nulo, esto se anula, esto es 1, y la derivada direccional cuando phi vale 0 es igual a la derivada parcial respecto de x. Cuando phi vale pi sobre 2, fíjate que el coseno de pi sobre 2 se hace 0, esto se anula, el seno de pi sobre 2 vale 1, y me queda acá que la derivada direccional cuando phi vale pi sobre 2 coincide con la derivada parcial respecto de y. ¿Con qué me voy a encontrar? Que a medida de que phi va variando desde 0 hasta 2pi, me voy encontrando con los mismos valores a la vuelta. O sea que esta estructura que está acá es una estructura que vuelve a repetirse obviamente cada 2pi, lo cual es razonable cuando miramos nosotros al problema de interpretar a la derivada como la pendiente de la recta que es tangente a una determinada superficie. Y vuelvo nuevamente a esta superficie que había hecho yo en un principio. Y digo, estoy en el par x0 y 0, y este es el valor que toma la función en el par x0 y 0, y este es el punto que corresponde a la superficie. Entonces yo me puedo imaginar acá que la superficie es como una especie acá de la parte de arriba de una pelota que estoy viendo, ¿no es cierto?, en el pelotante, y pienso, sobre la pelota puedo alojar una recta que es tangente. ¿Cómo la puedo alojar? Y de la manera que quiera. Ahora bien, si yo establezco un criterio direccional y digo, phi igual a 0, entonces significa que estoy trabajando con una paralela al eje X, significa entonces que esa recta acá arriba es tangente a la superficie, pero con un criterio direccional en el plano XY que corresponde a algo paralelo al eje X. Cuando mi criterio direccional es paralelo al eje Y, entonces estoy colocando a la recta de una manera distinta, pero siempre en la condición de tangencia. Y si estoy considerando una situación intermedia, cualquiera, como la que había planteado en mi representación gráfica, con un determinado ángulo phi
que lo considero respecto a una paralela al eje X, entonces acá arriba estoy colocando yo una recta que es tangente a la superficie, cuya pendiente está medida por esta formulación que está escrita acá, porque obedece al criterio direccional que no es ni 0 ni pi sobre 2, sino que es un criterio direccional cualquiera. Entonces ahora yo pienso en la recta acá. Si a esta recta la pudiese mover, me la encontraría yo en la posición cuya pendiente está dada por la derivada parcial respecto de x. La voy girando y me la encuentro en una posición cuya pendiente corresponde a la derivada parcial respecto de y. Giro completamente y me voy a encontrar de vuelta nuevamente en algún momento con lo que ya tenía en un principio. En un estatus cualquiera corresponde a un ángulo phi y eso corresponde a esto que está acá. Está claro, no te lo demostré, es muy simple la demostración de esto, pero en principio lo que quería yo es ver que un campo escalar de varias variables, de dos variables, si está definido en el par x0 y 0 y en un entorno alrededor de x0 y 0, es esa la condición que estoy poniendo, entonces esa función admite, vamos a decir así, infinitas derivadas, tantas derivadas como criterio de direccionamiento lineal rectilíneo yo pueda alrededor del par, sobre el par x0 y 0, ¿no es cierto? Dos de esas derivadas reciben el nombre formal de derivada parcial respecto de la variable x. Derivada parcial de la función respecto de la variable y. Y cualquier otra derivada que no sean estas dos, o sea, para phi distinto de 0 y distinto de pi sobre 2, se llamará derivada direccional y se las puede evaluar en términos de esta formulación, en donde en esta formulación participa la derivada de la función respecto de x y participa la derivada de la función respecto de y. ¿Alguna pregunta? ¿Hasta ahí? ¿Puede ser? Ah, claro, no hice ninguna demostración. César, Sí. a ti te están preguntando, en realidad, ¿qué pasa cuando vos derivas en una dirección y en la dirección opuesta, ¿no? O sea, cuando vos tenés la dirección determinada del ángulo de un vector determinado y después, ¿qué pasa cuando derivas en el lado opuesto? Creo que más o menos eso es lo que te está preguntando Carlos, ahí Eduardo. Te respondo a esa pregunta, te respondo a esta pregunta de esta manera. Me voy a análisis 1. Y tengo esta curva que representa la función f de x en función de la variable x. Este que está acá es el punto x sub 0. ¿Qué pasa si yo miro mi problema hacia la derecha? Crece. ¿Me encuentro con qué? Aumenta la pendiente. ¿Cómo? Aumenta la pendiente. Se corresponde con la pendiente de la recta que es tangente a la curva en ese punto, ¿no es cierto? Y si yo miro mi problema para este lado, ¿la pendiente es distinta? No. Perfecto. Imagínate que esta curva es la curva de una función de la forma, no sé, vamos a suponer x menos 3, qué sé yo, elevado al cuadrado. Ponle una cosa así. Bien, fíjate que si yo derivo, me va a quedar 2 por x menos 3, punto, ya está. Esa es mi derivada, ¿no es cierto? ¿Sí? La pregunta es, si yo analizo mi problema según esta dirección o según esta dirección, ¿me encuentro con un resultado distinto? No. No. Bien. Ahora bien, yo vengo acá y te digo lo siguiente. Tengo una función f de xy igual a 2 por x al cuadrado más 3 por y... ahí está, listo. Me quedo ahí. Si yo tomo el criterio formal de calcular la derivada parcial respecto de la variable x en cualquier lugar, según el criterio que te expliqué, pienso de que como derivo respecto de x, y es una constante, y el resultado de esta operatoria es 2 por 2 por x, ¿no es cierto? Sí. Y si yo considero el problema ahora de mirar para la izquierda de x o para la derecha de x, fíjate que en definitiva lo que estoy diciendo, estoy en un par ordenado cualquiera xy, y mi problema ahora se realiza sobre una paralela al eje x, ¿sí? Al eje x,
y mi problema es concretamente 4 veces x. ¿Qué pasa si yo miro para acá o miro para acá? La pendiente de mi recta será 4 por x de acuerdo al valor x que yo tenga en este lugar. Si acá x vale x sub 0, esto será 4 veces x sub 0, ¿no es cierto? Si yo pienso bajo la misma condición, pero sobre una vertical, o sea, correspondiente a pi igual a pi sobre 2, me voy a encontrar con que la derivada parcial la voy a describir como la derivada parcial respecto de y esto concretamente va a ser igual a 3, ¿no es cierto? Por el criterio que habíamos tomado nosotros. Y fíjate que acá es más independiente todavía, entre comillas, ¿no es cierto? Porque esto es una constante. Y si yo miro mi problema de la derivada direccional según una dirección phi cualquiera de esta función f de x, y, me voy a encontrar que va a ser igual en un par ordenado cualquiera como 4 veces x, que es la derivada parcial respecto de x multiplicado por el coseno de phi, más 3 veces por el seno de phi, que corresponde a un direccionamiento cualquiera, ¿no es cierto? Notas acá que si phi vale 0, esto es nulo, esto es 1, y estoy con 4 por x, y si phi vale pi sobre 2, a esto es 0, esto es 3, esto vale 1, ¿no es cierto? Esto es 3 y me encuentro, y para cualquier situación. O sea, entonces que si yo a phi le sumo 180 grados, por decirlo de alguna manera, le sumo pi, me vuelvo a encontrar exactamente con lo mismo. De la misma manera que habíamos pensado nosotros, acá. ¿Se entiende? O sea, si lo miro para acá o lo miro para acá, me encuentro exactamente con la misma pendiente de la recta porque es absolutamente independiente de cuánto vale delta de x, o sea, delta de x o el delta de la variable que sea, ya sea positivo o sea negativo, ¿no es cierto? Precisamente. ¿Se entiende? Ahí se me ocurre una duda a mí. Sí. Por ejemplo, si usted tuviese esa función y usted la da vuelta para el otro lado, o sea, la hace función espejo, por así decirlo, ahí la pendiente sí le quedaría negativa. A esta. O sea, sí, claro, o sea, acá nosotros estamos considerando como que comenzamos desde la izquierda y vamos hacia la derecha, entonces por eso nos daría positivo. Pero si nosotros tuviésemos comenzar desde la derecha e ir hacia la izquierda, la pendiente sería negativa, no positiva. No, nunca. Mirá, miremos el problema, en forma de una función de una sola variable, que es más fácil de verlo. Toma f de x igual a x al cuadrado. Ahí está. Todos nosotros tenemos reconocido de que nuestra representación gráfica es de esta manera. ¿Sí? Hasta ahí estamos. Vamos a suponer que estamos acá, en x igual a menos 2, o menos 1, más fácil todavía. Entonces, menos 1 al cuadrado, 1, ¿no es cierto? Este que está acá es el par ordenado menos 1, 1, concretamente. Este es el par ordenado menos 1, 0, y este es el par ordenado 1, 0, concretamente. ¿Cuánto vale la pendiente de la recta que es tangente a la curva en este punto? La pendiente es negativa, por la misma orientación física que nosotros le estamos dando, ¿no es cierto? ¿Sí? La pendiente acá corresponde, salió fea mi recta tangente, pero bueno, te la imaginas, es negativa. Bien, vamos a trabajar. Fíjate, tengo f en menos 1. ¿Cuánto vale? Menos 1 elevado al cuadrado, y esto es igual a 1. ¿Cuánto vale f en menos 1 más un cierto delta de x positivo? No importa cuánto. Va a valer menos 1 más delta de x elevado al cuadrado. ¿Hasta ahí estamos? Y esto va a ser igual a menos 1 al cuadrado más 2 veces, menos, perdón, delta de x más delta de x elevado al cuadrado. ¿Cuánto vale f en menos 1 más delta de x menos f en menos 1? Y bueno, hagamos la resta. ¿Qué nos va a quedar? Menos 1 elevado al cuadrado es 1, menos 2 delta de x más delta de x elevado al cuadrado. ¿Hice bien todas mis cuentas? Menos 1. ¿Estamos hasta ahí de acuerdo? ¿Sí? Sí, ahí está derivando por definición, ¿no? Por supuesto, sí. Okay. Además, a ver, hay una cosa que no es correcto que se diga. La derivada, si es que existe, existe. Y no me interesa
si la calculo por definición o la calculo por una metodología mnemotécnica que me ahorra utilizar el concepto de definición. Punto. No son dos cosas distintas, ¿eh? Ojo, ¿eh? Entonces acá tengo la función en el punto incrementado menos la función en el punto sin incrementar, dividido el incremento de la variable, dividido el incremento de la variable. Acá cancelé con este, ¿no es cierto? Y esto me queda acá formalmente como menos 2 delta de x más delta de x al cuadrado, y distribuyo delta de x en el denominador y distribuyo delta de x en el denominador, y esto que está acá me queda menos 2 más delta de x. ¿Estamos de acuerdo? Lo escribo acá arriba. Entonces acá tengo f en menos 1 más delta de x menos f en menos 1 dividido delta de x. Esto es igual a menos 2 más delta de x. Luego hago delta de x tiende a 0, dice mi definición. Límite cuando delta de x tiende a 0 de f en menos 1 más delta de x menos f en menos 1, bla, 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 dividido delta de x igual al límite de menos 2 cuando delta de x tiende a 0, más el límite cuando delta de x tiende a 0 de delta de x. Este resultado es igual a, en la constante menos 2 cuando delta de x tiende a 0, vale menos 2, y la delta de x cuando delta de x tiende a 0, esto es 0. ¿Estamos de acuerdo? Te hago una pregunta. ¿Depende la pendiente o el valor de la derivada de acuerdo a cuánto yo le di valor a delta de x? En otras palabras, fíjate que mi pensamiento no involucró un delta de x ni positivo ni negativo alrededor de menos 1, simplemente involucró un delta de x. ¿Se entiende o no? Claro, sí. Ahí tenés el resultado. Fíjate. César, ¿Sí? me ¿Sí? parece que, no sé, me pareció entender mal entonces la pregunta. Yo entendí que el alumno te preguntó que si la función es decreciente, la derivada va a ser negativa. Me parece que fue eso, o no era eso lo que preguntaste. No, yo le Eso es otra pregunté cosa. si usted consideraba, así como estaba la función y la pendiente era creciente, él decía que si usted le daba vuelta, y, o sea, si lo tomabas del otro lado, en ese mismo punto iba a seguir siendo creciente, es lo que decía el profe. Y esa era mi pregunta, porque yo creía que iba a ser decreciente si te mirabas del otro lado. No, a ver, pará. Una Ya cosa, sé. o sea, yo entendí la pregunta en el sentido de que el problema del límite tiene un signo distinto si delta de x es positivo o si delta de x es negativo. Así yo lo entendí. Por lo tanto, si yo miro mi problema acá hacia allá, yo veo que la función es creciente, eso es cierto. Y si yo miro mi problema hacia acá, yo veo que la función es decreciente, eso es cierto. Pero la pregunta es, ¿la derivada es positiva o negativa de acuerdo a cuánto vale delta de x? No. La derivada, si es que existe, es independiente de cuánto es delta de x, ya sea positivo o ya sea negativo. Por eso es que te di este ejemplo. Yo entendí por ese lado la pregunta. Bueno, no obstante, creo que queda claro de que... Sí, queda claro, César, y te cuento que tenemos un minuto prácticamente para terminar. Así Bueno, que lo que les quiero decir a los chicos es que mañana nos vamos a encontrar a las 14 horas, como siempre, a la hora de la práctica del grupo K21, pero están todos invitados, por supuesto. Simplemente estoy respetando el horario del grupo ese por si tienen otras clases, para que no les coincida, pero todos están invitados a la clase práctica, ¿sí? Mañana, ¿qué vamos a hacer? Y bueno, vamos a calcular derivadas y vamos a hacer algunos problemas de aplicación con derivadas. lo de K2, si mañana quieren repetir, lo repetimos a esto, no hay ningún problema. A las 18:45 me encuentro con el grupo K2, porque ellos pueden tener una clase antes. Así que 18:45 volvemos a encontrarnos y otra vez están todos invitados, pero la clase es formalmente, digamos, para el grupo de Curie. ¿Sí? Pero están todos invitados.